Señor, te damos gracias porque estamos aquí en tu casa en esta hora y te pedimos que nos ayudes a poner tu palabra que sea de bendición a nuestra vida. En nombre de Cristo tu Hijo. Amén. Bien, este es el mes de acción de gracias. El pastor está haciendo énfasis durante todo el mes de acción de gracias. Y me da el privilegio de predicar hoy. Así que damos gracias a Dios por ello. Yo creo que este es un buen momento para dar un testimonio, que lo he dicho algunas veces aquí informalmente. Pero mire, hace como 55 años, cuando yo estaba empezando en el ministerio, perdí la voz. Y entonces me dio un otorrino, ¿no? Otorrinolaringólogo, un médico de especialista en garganta, nariz y oído, presbiteriano, muy bueno, buen médico y buen cristiano. Y me dijo, mira, si no te cuidas vas a perder la voz, no vas a poder predicar. Y entonces, bueno, me puso un plan y Dios obró. Han pasado más de 50 años. En realidad la primera vez que prediqué fue hace 61 años. Así que damos gracias a Dios que me dio voz para empezar en el ministerio y terminar. O sea, me retiré y gracias a Dios pues me está oyendo. Dios no me dio la voz que yo hubiera querido, pero bueno, Él es soberano y Él da los dones, las gracias, y de eso hablaremos aquí después, cuando Él quiere y como quiere. El pastor mío, que era tío mío, tenía una voz tremenda, muy poderosa, no necesitaba micrófono. Mi hija tiene una voz tremenda. En la casa tengo que decirle a veces que baja un poquito el volumen. A mí me cuesta trabajo hablar alto, pero la línea esta de mi familia, ¿no? Mi mamá, mi mujer, etcétera, que tiene una voz poderosa, y yo no la tengo así, que me hacía más falta que a ellos, ¿verdad? Pero gracias a Dios, tenemos la que tenemos y nos ha servido, y estamos predicando, pues, como le dije, hace 61 años. Así que es un motivo de acción de gracias. Y ahora, de todas maneras, ahora es por mí para que yo tenga buena voz, por lo menos para dar las clases. En cada tenemos micrófono y estas cosas. Ahora es para eso, para que no se me vaya la voz. Pero si se me fuera, bueno, ya a estas alturas está bien. Ya he usado bastante. Así que damos gracias a Dios por esto y por todo, lo bueno y lo malo. El texto que está allí es Colosenses 3:15. Dice este texto, esto es grande, pero de todas maneras vamos a ayudar. 3:15 dice: la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, a los que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la cual fuiste llamados, y sed agradecidos. Como queriendo decir, la paz de Dios muy buena, que esté ahí dirigiendo, protegiendo nuestros corazones. Eso está muy bien, pero sean agradecidos. Ser agradecidos es un mandato en el texto. Está en modo imperativo, en el español y en el verbo original. Es un mandato. Debemos ser agradecidos.
es una gran virtud. A veces no somos agradecidos en cosas pequeñas, debemos ser agradecidos en todo. Y a veces somos agradecidos en cosas grandes. Pero realmente es una virtud que alegra al que nos ha dado algo, que nos ha hecho alegres por lo que nos ha dado, y nos alegra a nosotros. Una de las cosas que a mí me entristece a veces es pensar en algunas personas que yo no he sido agradecido con ellos como debía. Un olvido reprochable e inexplicable. ¿Cómo uno se puede olvidar de alguien que le ha hecho un gran bien? Porque, hermanos, también me acuerdo de hermanos y de personas a los cuales le agradezco mucho, mucho, al punto, algunos ya están en la presencia de Dios, nunca los pude pagar. Algunos no están en la presencia de Dios, pero tampoco los puedo pagar. Porque hay favores y hay cosas que uno nunca va a poderlos pagar. Al menos de una manera equivalente, recíproca o material. Pero por lo menos uno lo puede guardar en el corazón. La Biblia dice que debemos ser agradecidos. No vamos a hablar de esta virtud en el sentido horizontal, o sea, humano, de hombre con hombre. Debemos serlo. Vamos a hablar de ser agradecidos con Dios. Porque el que es agradecido con Dios va a ser agradecido con los hombres. Y el que es ingrato con Dios va a ser ingrato con los hombres. Quizás notaremos esta idea más adelante. El texto dice ser agradecido. Este es el mes de acción de gracia. Ya todos ustedes saben por qué. Probablemente el pastor él va a volver a predicarle esto el domingo que viene y probablemente en el sermón de él, o en sermones otros que se prediquen por ahí, van a ver la historia de los peregrinos en Plymouth, etc., donde empezó a haber agradecimiento, y después la historia cuando el presidente Abraham Lincoln declaró este último jueves del año como el día de acción de gracia. Así que no vamos a ver esa historia, vamos al texto bíblico. El propósito nuestro es que seamos agradecidos, como dije, con Dios. Y vamos a hablar del agradecimiento, pero también vamos a hablar de la ingratitud. Vamos a hablar de los agradecidos y de los ingratos. Por eso leímos el pasaje de Romanos 1, del 18 al 32. El pastor dijo, este pasaje es un reflejo del mundo en que estamos viviendo. ¿Recuerdan el pasaje más o menos? Este pasaje debemos leerlo. Bueno, toda la Biblia, por supuesto, debemos conocerlo bien. Es la mejor lista de pecados que hay en todo el Nuevo Testamento. Bueno, y en toda la Biblia diría yo. Ahí empieza a mencionar pecados, todos que hoy en día son muy comunes, pero que se ven como virtudes, se ven como cosas buenas, aceptables y correctas. Ahí está. A lo mejor sí, no me interesa hablar del detalle de esto, pero si hablar en detalle, a lo mejor esto se pusiera en el internet, a lo mejor va a ir a censurar, porque hoy en día no se puede hablar, y vamos, de todas maneras, de la homosexualidad y de cosas así. Pero ahí está en la Biblia. Que es una pasión vergonzosa, es como dice el pasaje. Pero bueno,
¿Por qué estamos hablando de esto? Bueno, el tema no es ético, no es moral. El tema es el cuadro que está ahí, ¿no? Ahí. Cuando era joven, que leí este pasaje, una de las primeras veces que lo leí, que me llamó la atención, uno de los pecados que está ahí es desobediente a los padres. Y en aquel tiempo me vino, pero no bien. Porque realmente no me distinguía por ser muy obediente. Eso es lo más bajito que nosotros vemos ahí. El pecado más sencillo que vemos ahí es desobediente a los padres. Nosotros a veces ni mencionamos. ¿Pero por qué estamos hablando de esto? Bueno, porque miren, el versículo 16, perdón, no, quería que estaba en Romanos. En Romanos 1, en el versículo 19 dice: porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque está hablando de la ira de Dios, ¿no? Porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, ni le dieron gracias. Aquí va la expresión, no le dieron gracias. En el contexto es lo que quiere decir. Habiendo conocido a Dios, no le dieron gracias. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué es lo que quiere? Todo lo que viene atrás fue porque el hombre no le dio gracias a Dios. Así que el primer pecado del hombre, de Adán y Eva, fue la desobediencia. Pero seguido a la desobediencia, la humanidad no le dio gracias a Dios. No lo honraron como a Dios y no le dieron gracias. Y entonces Dios los dejó. Dicho sea de paso, está claro aquí, si nosotros dejamos a Dios, un hombre deja a Dios, toda su vida va a ser un desastre. Es como un niñito, usted tiene un niñito de 4 o 5 años, usted lo deja, él va a salir a la calle, no va a darse cuenta de los carros, de las cunetas, de los huecos que haya, lo van a atropellar, se va a caer en un hueco, en un pozo, en los casos que hemos visto, porque lo dejaron solo. Aquí en este país lo condenan por abuso en el cuidado de los niños. Si usted lo deja, esa es su suerte. Si Dios nos deja, nuestra suerte es así. Es de lo peor. Todo eso que aparece ahí. Toda esa lista de pecados que está ahí, los que no están. Porque Dios nos deja. Pero ¿por qué Dios nos deja? Según el pasaje. Porque conociendo a Dios, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la fundación, desde la creación del mundo, de modo que no tienen excusa. Nadie tiene excusa. Vamos a ver. Estamos en el siglo XXI. Un hombre de la época en que se empezó a escribir la Biblia, vamos a decir en 1400 a.C., el número, allá por Mesopotamia, lo que fue. En ese tiempo se paraba afuera de su casa en una noche de estrellas o de día, un sol, y miraba aquello y iba a pensar lo que dice el Salmo: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento denuncia la obra de sus manos. Eso es lo que dice la palabra. Y eso es lo que pasa cuando uno mira. Pero el hombre, dice aquí el texto,
creyéndose ser sabios, se hizo necio. No, ahora el hombre dice, eso se hizo solo. El Big Bang, el átomo que explotó. Cuando yo estudiaba eran otras teorías, la Place y otros, pero eso hace muchos años. Ahora es el Big Bang. Y entonces así es como el universo está en expansión, empiezan a decir cosas. Veo en la televisión a cada rato que me indigna un poco. La madre naturaleza hizo esto, hizo lo otro. Hablando de la naturaleza propiamente, tormentas o lo que sea, y la animal. Hermanos, qué ingratitud tan grande el que hizo este universo. Porque Jesús dijo, Dios hace salir el sol sobre justos y injustos. Todos disfrutamos del sol, sobre todo cuando hay frío, ¿verdad? Dios ha dado vida a hombres que nosotros a veces pensamos no debieran vivir. Pero Dios les da vida, les ha dado vida. Dios ha hecho todas estas cosas para nosotros. Y algunos hombres no reconocen a Dios. Se hizo solo. Piensen que nosotros hoy en día no podemos creer, son necios como dice la Biblia. El que no cree en Dios y en Cristo, después aplicaremos allí, es necio, lo dice la Biblia, ¿no? Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Mire, nosotros hoy en día tenemos libros de zoología, de animales, las maravillas que hay en el mundo animal, lo que hacen los animales. Dicen que se adaptó, utilizando términos de Darwin, por la selección natural. ¿Pero qué? ¿Cómo se adapta? Póngase a ver un día documentales de National Geographic Magazine. Las cosas maravillas de los animales, las cabras como andan en esos ríos y que tienen preparadas las plantas de sus paticas para que se adapten al borde, etcétera, etcétera. Y cómo esos animales se ocupan de sus críos. Cojo el libro de botánica y vea las plantas, la maravilla que hay en ellas. Y un libro de astronomía, y vea cómo es ese universo. David cuando decía, los cielos cuentan la gloria de Dios, él no podía ver lo que nosotros vemos hoy. Las fotografías que vemos nosotros hoy, gracias al Hubble y el otro nuevo telescopio que hay, etc. Las maravillas que hay, todo eso se hizo solo. O un libro de medicina que habla acerca del sistema nervioso central y cómo funciona todo esto. Es una maravilla. Y creer que se hizo solo es como pararse allí en París y ver la Torre Eiffel y decir se hizo solo. O ver un transbordador y decir se hizo solo. Las maravillas que el hombre ha hecho son maravillas. No se puede. Lo tenemos aquí en la casa, aquí en estos teléfonos, computadoras, todo eso. Eso sí son maravillas. Y las que hizo Dios no son maravillas. Son maravillas. Y debemos dar gracias a Dios por ellas. Por este cerebrito que no es muy bueno. No funciona, después de Dios funciona más mal. Es una maravilla. Se autoalimenta. Se arregla solo. Cuando el programa está un poco viejo, él se arregla automático. Eso es maravilla. Y damos gracias a Dios por todo. Pero dice aquí que los hombres no han dado gracias a Dios por eso. Por eso el mundo está como dice aquí. Porque no le dan gracias a Dios. Le dan gracias a un científico, a un premio Nobel cualquiera,
le dan gracias a un político, a un líder, a un revolucionario, lo adoran casi. En todos los países pasa eso. Y no se dan gracias a Dios. Y personalmente, bueno, pues hermanos, esta es la ingratitud. En el boletín dice, ¿no? Gratitud e ingratitud. Estamos hablando ahora de la ingratitud. Pero no nos interesa ser ingratos, es solamente para mencionar que la Biblia dice que en general la humanidad es ingrata. No reconoce a Dios, no le alaba, no le da gracias por todo lo que es y lo que tiene. Y nosotros, los cristianos, somos bastante agradecidos, no lo suficiente. No lo suficiente, debemos ser más agradecidos. Pero el texto dice ser agradecido. Así que el propósito de este mensaje es hablar primero de ingratitud. Y el cuadro que está allí son las consecuencias de la ingratitud. Si somos ingratos, Dios nos deja. Y las consecuencias son las que vemos ahí. Yo doy gracias a Dios de que Dios no me ha abandonado. Porque Dios nada más que me abandona un minuto y ese minuto pienso lo malo. Y si son 2 o 3 minutos, hago lo malo. Pero Dios no me abandona. Y yo no lo abandono, yo me agarro de Él. Estoy agradecido a Él porque Él me agarró y no me ha soltado nunca. Si me suelta, la consecuencia es desastrosa. Así que, hermanos, sed agradecidos, dice el texto de Colosenses 3:15. Si alguno de ustedes no es hermano todavía, o sea, no ha creído en Cristo como su Señor, Dios y Salvador, pues no sea ingrato. Eso es ingratitud. Porque la primera maravilla que el hombre no reconoció es la que ve en la naturaleza. La que vemos en la naturaleza. Pero la otra maravilla que el hombre no quiere reconocer, y es la que tenemos que reconocer ahora, que usted tiene que reconocer cada vez más, es que Dios se encarnó en Jesucristo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, es lo que dice la Biblia. La segunda persona de la Trinidad encarnó para nosotros, para que fuésemos salvos, para salvarme a mí. Ustedes se imaginan que un rey, que hay un rey que deje su palacio, deje su trono, deje su ropa, deje su comodidad, deje su servicio, para ir a salvar a uno, a un pordiosero. Fíjense que nosotros a veces no queremos ni darle la mano a un mendigo, a un hombre. A veces si le vamos a dar algún menudito, no queremos casi ni tocarlo. Nosotros, que somos un poquito más que ellos, ahora imagínense, un rey, lo más alto de lo más alto, de bajarse a salvarlo. Porque para salvarlo hay que agarrar a la persona, sacarlo de donde está, ligarse con su ropa, con su suciedad, como sea. Bueno, pues eso fue lo que hizo Jesús. Vino a buscar a lo que se había perdido, a mí y a usted. Así que si usted no reconoce eso, si yo no reconozco esto, somos de los más ingratos en el mundo. Y la palabra de Dios dice ser agradecidos. Pero vamos a hablar ahora otro de los que tienen agradecimiento.
En Lucas, en el capítulo 7, vamos a ver si aquí está el pasaje. Este pasaje es Lucas 7, 36 al 50. ¿Cuál es la historia que tenemos aquí? Jesús en su ministerio allá en Galilea estaba predicando. Esto sucedió probablemente en Capernaum, no está claro exactamente, pero en la zona de Galilea. Un fariseo, los fariseos en la época de los judíos había por lo menos 6 sectas, ¿no? Los fariseos, los saduceos, los esenios, los edomitas, bueno, ya no se me olvidan. Era un grupo escogido. Se calcula que los fariseos, que eran la gente más religiosa, los más religiosos de la sociedad judía, eran aproximadamente como 600 en la época de Cristo. Y estos fariseos eran casi que intocables. Vaya, como ellos se veían, ¿no? Gente muy religiosa, diríamos hoy en día muy cristianos. Pero ya ustedes saben lo que decía Jesús. Ustedes son sepulcros blanqueados. Por fuera son blancos, limpios, blanquitos. A veces uno ve los cementerios los más bonitos, ¿verdad? Mire el cementerio de Arlington, donde están los héroes de las guerras de Estados Unidos, toda la hilera de tumbas. Se ve muy bonita, pero por dentro lo que hay son huesos ya corrompidos, si queda algo de ellos. Por fuera muy hermoso, pero por dentro están llenos de corrupción. Eso dijo Jesús de esto, de los religiosos más grandes que había en el tiempo de Cristo. Y eso se puede decir de los muy religiosos en todos los tiempos. Muy blanquitos por fuera, muy santitos por fuera, pero por dentro no es así. ¿Cómo debe ser la cosa? Bueno, blanquito por fuera y más blanquito por dentro de lo que se ve. Más puro y más santo, lo cual es difícil. Como el himno que cantamos ahorita, ¿no? La fuente, en esa fuente nos lavamos y nos tenemos que bañar. Nosotros normalmente nos bañamos todos los días una vez. No, espiritualmente tenemos que bañarnos 10 veces al día en la sangre de Jesús y en la palabra de Dios para estar bien limpio. Bueno, pues ahí estaba Simón el fariseo. Entonces Simón el fariseo invitó a Jesús a comer. Y Jesús va a comer, pero Jesús llegó allí. Y Simón el fariseo le pasa a Jesús, pero no lo besó. Entonces habían otros invitados con Simón el fariseo y pues figúrense, andaban en sandalias todo el mundo. En aquel tiempo aún no era un piso de asfalto, de piedra, de mármol, lo que fuera, tierra, polvo, y los pies aquellos estaban sucios. Y los otros invitados le lavaban los pies. Se lavaban los pies, los invitados, era costumbre. Jesús llegó, no le lavaban los pies, no lo besaron, no le lavaban los pies. No lo atendieron debidamente. Lo invitaron a comer, pero no lo trataron como correspondía a cualquier otro. Entonces de pronto apareció allí una mujer. Esta mujer venía vestida de una manera que era perfectamente reconocible como una ramera. Todo el mundo sabía quién era. Bueno, a veces uno anda por algunos lugares, ¿no? Aquí en la 441, yo me acuerdo en Cuba, en la ciudad de La Habana, hay lugares característicos donde las ven. En aquel tiempo igual, le viene el nombre ramera porque ponían una flor, una ramita
una flor en la puerta de su casa. Y ya los hombres sabían que esa era la casa de una mujer de vida alegre. Y ya, de ahí viene el nombre de la nena. Empezó primero con los cultos paganos, ¿no? Donde eran sacerdotisas, con flores y cosas de esas. Bien, entre aquella mujer así, cristianos, las cristianas deben advertirse que se diferencien bien, que nadie se confunda. Y entonces entró allí y para asombro de todo, pues venía con un vaso de alabastro, eso es como yeso, le dan forma y era un perfume lo que traía allí y lo vertió en los pies de Jesús. Ellos no estaban en una mesa como lo pintó Leonardo da Vinci, en el mural ese que él pintó, en una mesa como las nuestras, ¿no? Eran mesas bajitas, se levantaban un poquito del pie y ellos estaban acostados. Así era la cena, la manera en que comían. Se recostaban ahí, sus pies quedaban atrás. Entonces ella vino por detrás del Señor Jesús y echó allí el perfume que traía y empezó a lavarle los pies a Jesús y a secarle con su cabello. Y junto con el perfume estaban sus lágrimas. Y aquel supercristiano fariseo dijo: si este fuera un profeta, si fuera un profeta de verdad, sabría qué clase de mujer es esta. Pero Jesús sabía lo que él estaba pensando. Le decía: no, déjame decirte una cosa. Los hombres debían una cantidad de dinero grande. Uno debía 500 denarios, otro debía 50. El denario era aproximadamente, digamos, que sean más o menos, serían como 20 centavos más o menos. El salario de un obrero sería aproximadamente un denario al día, más o menos. Y ella cogió aquello que le debe haber costado en su trabajo penoso, pero probablemente necesario, porque generalmente cuando empiezan no estamos diciendo que está bien, pero es una necesidad. A veces estas, las que empezaban como sacerdotisas, las llamaban esclavas del sacerdocio. Y después que tuvieran la primera costumbre como una niña, ya estaban listas para ser sacerdotisas y empezar su trabajo sexual de sacerdotes. Así que, bueno, pues gastó ahí quizás el dinero de un año, lo gastó ahí en Jesús. Y lo que estaba haciendo es que uno era mirando ese. Jesús le dijo: bueno, pues, ¿quién tú crees que ama más? ¿El que debe 500 denarios o el que debe 50? Si se lo perdona. No, el que debe 500. Bueno, pues esto es lo que ha hecho esta mujer. Jesús es un hombre franco, no puede ser de otra manera. Ahí mismo le dijo: tú vienes aquí a la casa, a tu casa, y tú no me besaste. No salió de la casa para decirlo, se lo digo al mismo ahí. Y no me lavaste los pies, no me lavaron los pies. Y esta mujer no ha dejado de lavarme los pies, con perfume, y con sus lágrimas y secándose los pies. Esta mujer, que me invitaste aquí a comer, pero esta mujer, en otras palabras, me ama más que tú. Y entonces Jesús le dijo a la mujer: vete, tu fe te ha salvado. Es muy importante el tiempo del verbo. En español es un tiempo perfecto.
Y el original es así, ¿no? Te ha salvado, no te va a salvar. Tu fe te va a salvar, eso no le digo eso. Tu fe te ha salvado. Ya es una cosa que pasó. Aquella mujer mostró fe con aquello que hizo. Y yo estaba salva y tuvo la seguridad esta. Esta es una mujer agradecida. Y vamos a hablar rápidamente del agradecimiento que vemos aquí. Hablamos primero de los ingratos y las consecuencias de ellos. Aquí tenemos una persona agradecida y la consecuencia de ello. La agradecida, bueno, fíjense, la palabra agradecido, ingrato, etc. Bueno, en el original quiere decir que es una persona que ha recibido un don, una gracia. Eucharisomai. De donde viene la palabra gracia, haris, y es la palabra que se usa, ¿no? En un juego de palabras ese, para la cena en la Biblia, Eucaristía. Por eso lo llaman en la Iglesia Católica la Eucaristía, que es correcto, ese es el nombre que está ahí en la Biblia en Corintios. Es una dádiva buena. La gracia que decimos nosotros, el que dice ahí ser agradecido, es una palabra compuesta de Haris, de gracia, de Eucharisomai, de gracia y bien. En el idioma, en el griego, pues quiere decir bueno. Por ejemplo, nosotros decimos eutanasia. Es bueno, thanatos es muerte, una muerte buena. Bueno, pues esta persona era agradecida, eucharistomai, es lo que quiere decir, una persona que ha recibido algo. Cuando hablamos de agradecido, literalmente lo que quiere decir es que usted ha recibido algo, regalado, un servicio, un regalo, algo. Y como usted ha recibido algo, usted entonces le manifiesta a esa persona de alguna manera algo, un afecto, amor, un reconocimiento, o lo reciproca, le hace lo mismo a ella. Esa es una persona agradecida. Tú me diste algo y yo te lo retribuyo. A veces, lo normal, en la vida diaria, damos las gracias. Cuando una persona me da algo o me hace un servicio a algo, le doy las gracias. Pero estoy contento con eso. Estoy alegre por lo que me dio, el servicio que me prestó. Ahí viene entonces la expresión, cuando nosotros pensamos en una persona agradecida, no estamos pensando en una persona que recibió algo, sino en una persona que está muy contenta por algo que recibió, que lo reconoce. Y la primera cosa que hace es reconoce el valor que le dieron. Aquella mujer, cuando entró allí, agradecida al Señor, todo el mundo la menospreciaba, la criticaba, nada más que de tocarla. Si este fuera profeta, no la tocaba, ni la miraba. Pero Jesús la miró. En algún momento ella vio a Jesús y su poder. Y sabía que Jesús no le iba a rechazar. Dice la palabra que el que viene a mí, yo no lo rechazo. No, si usted viene a Jesús, Dios no lo rechaza. Dios lo recibe. Aquella mujer sabía eso, que Jesús no lo iba a rechazar. Sabía que entrar en aquella casa era un problema. Iba a entrar en un lugar donde le iban a mirar por encima del hombro y le iban a despreciar. Pero ella estaba buscando a Jesús, no estaba buscando a Simón el fariseo. No estaba buscando a los que estaban sentados ahí a la mesa. Por eso alguna gente viene a la iglesia y no viene nada. No vienen buscando a Jesús.
Viene mirando a los que están en la mesa con Jesús, nosotros. Pero nosotros no somos como Jesús. Muchas veces. Y no tienen el recibimiento que deben tener. De amor, de comprensión, de simpatía, de empatía, de ayuda. Nada de eso. Pero ella fue allí buscando a Jesús. La persona agradecida busca a aquel que le dio el don, que le dio el regalo. Al ser el que busca, a nosotros nos interesa. Por eso nosotros buscamos a Jesús. No buscamos la iglesia, si vamos a ser verdaderamente agradecidos. No buscamos iglesia, ni templo, ni dinero, ni nada. Solamente a Jesús. Y donde esté Jesús, ahí vamos nosotros. Ahí debemos ir nosotros somos. Pero ¿por qué agradecido? Bueno, evidentemente aquella mujer dejó su vida. Dejó su vida de corrupción y de vender su cuerpo. A veces para algunas personas entregarse a Cristo es duro. Le agradecemos eso porque al fin de cuentas Jesús la sacó del barro, de la basura, de la sociedad. Y en el fondo, aunque una persona esté haciendo algo incorrecto y que le produzca beneficio, no se siente bien allá adentro. A veces uno quiere salir. Siempre queremos salir del pecado. Pero no podemos. La palabra de Dios lo dice, ¿no? La carne no puede hacer la ley de Dios. No la hace, ni tampoco puede. Pero Jesús la sacó de ahí. Y ya ella se sentía distinta. Y fue a ver a Jesús. Así que la persona agradecida reconoce que ha recibido algo. Reconoce quién le dio lo que recibió. Tenemos que reconocer la salvación que nos la dio, nos la da y nos la dio Cristo Jesús. No la iglesia, no un hombre, no nadie. A veces alguien dice, yo gané a fulano para Cristo. Usted no ha ganado a nadie, yo no he ganado a nadie. El Señor es el que obra y gana las almas. Uno es un instrumento, ¿no? Dice la Biblia que gana almas es sabio. Pues gracias al Señor, ojalá. Yo tenía una maestra, nosotros éramos, bueno, los muchachos. Ella era de origen, podría decir, si yo pudiera coger un hacha y abrirle la cabeza a ustedes y meterle esto en la cabeza, se lo metía. Pues no puedo. Porque la labor del maestro a veces hay algunos que para enseñarlo, el que el maestro, cualquiera que sea maestro, es difícil. En Cuba hace 50 años yo fui al campo a alfabetizar campesinos. Y había uno que pobrecito era bruto. Había otros que eran inteligentes, pero este era el más bruto que había en la vida. Usted le explicaba las cosas muchas veces. ¿Qué va? Así es la vida, ¿no? Personas que... Y bueno, en la vida real, nosotros a veces somos muy brutos, muy duros, para creer y aceptar la palabra de Dios. Y a veces Dios tiene que hacernos así, ¡ta! Disciplinarnos duro. Cuando Dios nos disciplina duro, pues entonces aprendemos. Porque es como dice allá al final del Salmo 32, ¿no? No seáis como el mulo o el caballo, que si no es con cabestro no se acercan a ti. Así si Dios nos pone un freno en la boca o una anilla aquí en la nariz para adelante, nosotros no vamos. Así que esa es la labor de la enseñanza. Pero esta mujer era agradecida y aprendió. Sabía lo que le había dado Jesús
Como dice cuando el ángel le dijo, le van a poner ahí en Mateo en el capítulo 1, le van a poner por nombre Jesús, que quiere decir que va a salvación, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él nos salva de nuestros pecados y nos salva para la vida eterna. Una salvación aquí presente y una salvación futura que empezamos a disfrutar desde ahora. Bueno, pues ella había recibido esto de Jesús, sabía lo que valía y lo buscó. La otra cosa que vemos de una persona agradecida, bueno, el perfume que regaló era valioso. Cuando usted quiere a alguien y le manda con esto es para los novios, los esposos y todo esto. Él quiere de verdad a su esposa, a su esposo, a su hijo, a alguien, y quiere agradar. Usted busque que le regale lo mejor que usted pueda. Una basurita ahí para salir del paso. Como con las navidades, como a veces se forman asuntos que regalan. Ya yo en las iglesias, cuando era pastor, quité eso del cambio de regalos. ¿Por qué? Porque la gente se pone brava y él hace un regalo bueno y recibe un regalito Mickey Mouse. Y otra gente lo que hace es que coge el que me regalaron, en la Navidad siguiente se lo regalo a otro. Pues cuando uno quiere de verdad a una persona, te da lo mejor que uno tiene. Que aquella mujer ya le había dado su vida al Señor Jesús y ahora cogió el vaso de alabastro que con perfume caro, se lo botó ahí, como el otro caso que se menciona en la Escritura. Jesús dijo, ha preparado Judas, que era el del dinero, y era Judas. Este dinero se puede haber dado a los pobres. Y Jesús dijo, deja que está preparando mi cuerpo para la sepultura. Está usando bien. Y bueno, pues ella eso. Se humilló, fue la otra cosa que hizo. Arrodillarse ahí y lavarle los pies a aquel hombre, que no era su marido, pero era Dios. Era Dios que le había salvado. Hermanos, si nosotros no nos humillamos ante Dios, ¿por qué no vamos a humillar? Y si nos humillamos ante Dios, nunca nos humillaremos delante del impío y de la impiedad, ni aunque juramos. Si usted se humilla ante Dios primero. Así que ella mujer se humilló allí también y tuvo su recompensa. Primero, las palabras de Jesús dispensándola y alabándola. Jesús dijo, y así debemos ser nosotros, gloria de hombre no recibo. La gloria de los hombres, hoy es gloria y mañana es maldición. No es eterna, no es sincera, no es completa. Pero la gloria de Dios es así, es impercedera, como la salvación. Y ella recibió la gloria que le daba Jesús, el mismo Dios hecho hombre. Y ahí está en la palabra de Dios, ella, no está el nombre de ella, pero está ella y sus hechos. Por la eternidad ahí, reconocida por Dios y ante los hombres, y salvada. Así que, hermano, ¿qué vamos a hacer? ¿Va a ser usted agradecido o ingrato? Si va a ser agradecido, va a ser como esta mujer. Agradecido primero no porque la gente habla de bendiciones y se pone a dar testimonio desde que yo me convertí. Eso no es, me dio esto, me dio lo otro, y ahora tengo esto y tengo lo otro. No, eso lo hace la lotería, lo hace.
después del dinero. Si usted va a dar gracias y testimonio por eso que gana. No. Lo que nos da el Señor es paz y vida eterna, aquí y por la eternidad. No hay otra cosa mayor que esa. Así que, si somos agradecidos, es por eso. Y ahora vamos a darle a Dios nuestro servicio. La palabra que usaban para esas mujeres que servían en los cultos, aquello era duros, que es esclavo. Eran esclavas. Pero ahora, el apóstol Pablo lo usa muchas veces. Cuando dice Pablo, siervo de Jesucristo, no dice siervo, no dice Pablo, siervo, o sea, no dice Pablo, diácono de Jesucristo. Dice Pablo, duros, esclavos. Nosotros ahora somos esclavos y nuestra vida le pertenece a Él. El agradecido no quiere la vida para qué yo quiero mi vida, para gozar la gloria o para el Señor. Para mí el vivir es Cristo, el morir ganancia. Voy a vivir para Cristo. Así que si usted es agradecido, busque al Señor como aquella mujer buscó a Jesús. Sírvale. Sea esclava de Él. Seamos esclavos de Él. Demos lo que tengamos que dar para la gloria de Él. Para que Él esté bien. Y su ministerio terrenal, por lo menos aquel día, tuvo sus pies limpios y perfumados. Lo que usted haga por el Señor, quizás nada más que va a ser por un día o por unos días, pero el Señor se conforma con que tú hagas eso, que le sirvas de esa manera. Entonces el resultado es distinto al de esta humanidad. Jesús no va a decirte, por cuanto no me diste gracia, te voy a dejar a la suerte tuya y de tus pecados y de tu carne. No. Jesús te dice, tu fe te ha salvado. Que el Señor nos bendiga y seamos agradecidos.